Josué capítulo 1, el versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y pasamos luego al capítulo 3. Y en el capítulo 3, si vamos a leer del 1 al 7, dice la palabra del Señor lo siguiente: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto, que el Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Gloria a Dios. Después del cruce del Mar Rojo, recuerdan, ese es uno de los eventos más importantes de las Sagradas Escrituras. Después del cruce del Mar Rojo, el paso en seco del río Jordán es el segundo acontecimiento más importante, más asombroso y más glorioso de toda la historia de Israel y de todo el Antiguo Testamento. El Jordán era el único obstáculo que había entre la tierra prometida y el pueblo de Israel. Lo que Dios les había prometido estaba del otro lado del Jordán, pero en medio de la promesa de Dios, de esa tierra de bendición, de abundancia, que fluía leche, que fluía miel, una tierra fértil, una tierra bendita, antes de esa tierra había un gran obstáculo: el río Jordán. El río Jordán que nosotros conocemos ahora no es ni sombra de lo que era el río Jordán en aquellos tiempos. En aquellos tiempos el río Jordán era mucho más caudaloso, el nivel de sus aguas era mucho más grande. Dicen los estudiosos que lo que tenemos ahora del río Jordán es el 10% solamente de todo el caudal y de todo el nivel de agua que había. Y eso pues básicamente pues porque la región es desértica, por escasez de lluvia, y también porque hay 3 naciones que han bifurcado el río, o sea, 3 naciones que utilizan ese río para sus riegos, y que por supuesto ha influido mucho en que baje el caudal de ese río. Lo han desviado para usarlo para riego y para agricultura. Pero en ese tiempo dice la Escritura que el río Jordán era un río que se desbordaba sobre todas sus orillas. Era un río imposible de pasar. Ellos no tenían las embarcaciones, no tenían el desarrollo, la tecnología, todo lo que hay en estos días, y eran un pueblo supremamente numeroso. Era imposible pasarlo humanamente hablando, no tenían con qué. Pero Dios le había dicho a Josué, y por eso leímos en el capítulo 1, versículo 2, que Dios le había dicho: pasa este Jordán a la tierra que yo te prometí. La tierra prometida fue una promesa que Dios había hecho desde tiempos de Abraham. O sea, a Abraham fue el primero al que se le prometió la tierra que está ahí, o sea, la tierra de Canaán, la tierra de Israel, la tierra de la bendición. A Abraham fue a quien se le hicieron las promesas, y luego se le dijo a Abraham que su descendencia heredaría esta tierra. Entonces tenemos que estar a un punto de un cumplimiento de una promesa que tenía años de historia, y Dios estaba a punto de cumplir esa promesa con esta generación.
que no olvidemos que no es la misma generación que salió de Egipto y no es la misma generación que vio el Mar Rojo abrirse. Y eso es importante. Esta generación que tenemos aquí es una generación que no vio el Mar Rojo cuando se abrió. ¿Qué pasó con la generación que vio el Mar Rojo abrirse? Recordemos ese acontecimiento impresionante que narra la Escritura de cómo ellos pasaron por el Mar Rojo en seco, teniendo las aguas como muro a su izquierda, a su derecha, que cómo ellos después de que pasaron vieron que los carros del faraón fueron ahogados porque el faraón cogió por ese mismo camino y no entendía que el mar se había abierto para el pueblo de Israel, pero no se había abierto para ellos. El mar se abrió para ellos para ahogarlos. Ellos vieron los carros del faraón destruidos. Ellos vieron los cadáveres de todos los egipcios que los habían azotado y esclavizado por años. Los vieron a la orilla de ese Mar Rojo. Esa fue la generación, la primera generación que sale de la esclavitud, que es libertada poderosamente. Pero la Biblia nos cuenta que a través de su peregrinaje en el desierto, ese espíritu de esclavitud, ese espíritu de ruina, de miseria, ese espíritu que se queja y que murmura siempre permaneció en ellos. A pesar de que eran libres y a pesar de que caminaban hacia la bendición, ellos estaban llenos de murmuración, de quejas y sobre todo de incredulidad. Y llegó el punto en que Dios juró que ellos no entrarían a esa tierra que Dios le había prometido. Y fueron condenados por Dios a vagar 40 años en el desierto hasta que murieron todos, excepto Josué y Caleb, que fueron los únicos que no murmuraban, que fueron los únicos que no se quejaban, que fueron los únicos que nunca dudaron de que ellos iban a recibir lo que Dios había prometido. Entonces, toda esa generación murió en el desierto y se levantó una generación totalmente diferente, porque lo que tenemos aquí es una generación de gente aguerrida, de gente fuerte, de gente valerosa. Aquel espíritu de cobardía de sus padres quedó tendido en el desierto y ellos, habiendo crecido en el desierto y habiendo visto todas las batallas, todas las victorias que libró Josué, que libraban con la presencia de Moisés, habiendo visto todas estas cosas, se convirtieron en una generación diferente, una generación que creía, una generación que estaba acostumbrada al esfuerzo. No sé si ustedes han estudiado, por ejemplo, la vida de Juan el Bautista, que es un hombre singular, excepcional, poderoso en su palabra, sobre todo poderoso en su carácter moral, en su integridad. Bueno, el secreto del carácter de Juan el Bautista es que él fue forjado en el desierto, es decir, fue forjado en medio de escasez y de privaciones. Aprendió desde pequeño a controlarse, aprendió desde pequeño a esforzarse, ¿cierto? Nada tiene que ver con las generaciones que de repente podemos ver en la actualidad, generaciones débiles, depresivas, temerosas, susceptibles, se enfadan por cualquier cosa, se frustran por cualquier cosa. No, esta es una generación de hombres y mujeres que ha crecido, que ha nacido y que ha experimentado todo tipo de vicisitudes, es decir, caminan en medio del desierto, pero están en un momento histórico coyuntural, porque esa vida de desierto, esa vida de andar deambulando, de tener que luchar para conseguir las cosas como el alimento o de simplemente no tener nada aparte de la bendición de Dios, no tener nada aparte de la presencia de Dios, no tener nada aparte del sustento de Dios. Es una generación que ha tenido una formación increíble y ellos están frente al Jordán, sabiendo que este Jordán es el único obstáculo que queda para ellos llegar a donde tienen que llegar. Es un momento
supremamente importante, supremamente coyuntural, y a través de este paso del Jordán y a través de las, de las instrucciones que primeramente Josué recibe de Dios y que luego él se las da al pueblo para que puedan pasar este Jordán, porque esa es la comisión de Josué, esa es la misión que Dios le ha entregado: pasa a este Jordán y entra en la tierra prometida. Él es el hombre que va a introducir por fin, él es el hombre que va a cumplir la promesa de Dios. Entonces hay unas directrices aquí. Hay unas instrucciones que son supremamente importantes, y la primera instrucción que tenemos es un capítulo para leerlo diligentemente en sus casas, pero yo quiero hablar de la primera instrucción que da Josué al pueblo de Dios, a los judíos, antes de pasar al Jordán, como una preparación para pasar al Jordán. Y dice así el versículo 5, dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Mire, la instrucción es: santificaos. En el significado literal de lo que eso significaba en ese momento, era una santificación física, era como una purificación del cuerpo. Dios les enseñó al pueblo de Israel acerca de su santidad, llevándolos a ¿qué? A unos ritos de purificación y de limpieza que simbolizaban la pureza y la santidad que Él requiere de todos los que estén en su presencia. Entonces, básicamente era limpiarse, purificarse, apartarse de una cantidad de cosas que contaminaban. ¿Por qué? Porque mañana Dios iba a obrar en medio de ellos. Y la presencia de Dios, por supuesto, está asociada al conocimiento que Él mismo ha dado de su carácter. Y en este caso, que nosotros vamos, por ejemplo, si vamos por el libro de Josué, una de las cosas que Dios ha dicho, por ejemplo, en el libro de Génesis, Dios ha dicho que Él es el creador y que es el todopoderoso. Pero en el libro del Éxodo, Dios dice que Él es santo. Y ya el pueblo de Israel saben acerca de ese atributo, de esa perfección de Dios. En el libro de Éxodo se revela la santidad de Dios, y esa santidad de Dios está expresada en los 10 mandamientos, en lo que Él demanda de toda vida, de todo ser humano. Entonces ya ellos saben que el Dios que va a operar, que el Dios que se va a manifestar es un Dios santo, es un Dios que no tolera el pecado, es un Dios frente al cual ningún pecador puede permanecer de pie, y es necesario santificarse. Y eso nos lleva a un principio que enseña todo el libro y también toda la Biblia, que si tú quieres esperar, si tú esperas, si tú deseas, si tú piensas conseguir algo de Dios, tienes que santificarte, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar la maldad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Es un principio. Muchas personas tienen una capacidad para orar, una capacidad para clamar, una capacidad para interceder, y pasan años y años, y es bueno que nosotros perseveremos en la oración. Es bueno, es importante, pero también es importante que sepas que si existen prácticas pecaminosas, si existe un pecado que se practica, es imposible que las oraciones sean contestadas, es imposible que venga el milagro, es imposible que venga la respuesta. Cada uno de nosotros ha sido dotado de una conciencia, y cada uno de nosotros sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. De hecho, en nuestros días estamos viviendo un momento histórico de lo más decadente, porque es el tiempo más inmoral y más decadente que hemos podido vivir, donde, por ejemplo, la mayoría de la generación de este tiempo no conoce los 10 mandamientos.
no conoce los 10 mandamientos. Y yo estoy segura que si hacemos un examen ahora mismo aquí, pasamos una hoja, se pela la mayor parte de las personas. Los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son la expresión escrita de la santidad de Dios, lo que Dios demanda de eso. Pero no se preocupen que esa ignorancia no nos libra de la responsabilidad moral que tenemos frente a Dios, porque Dios también nos ha dado una conciencia. Y hasta el indígena más, digamos, más oculto en la población más oscura, de menos desarrollo, sabe, por ejemplo, que robar es malo, y que mentir es malo, y que codiciar es malo. Y nosotros tenemos en nuestra conciencia las marcas de la ley de Dios. Que traicionemos o ignoremos esa conciencia, eso es otra cosa. Pero todos fuimos dotados de una conciencia que nos dice qué es malo y qué es bueno. Y por eso mentimos y nos ocultamos a veces. Y por eso ocultamos cuando hacemos lo malo. A veces no lo publicamos, a veces lo escondemos y lo tapamos con otra cosa peor que se llama la mentira. ¿Por qué? Porque la conciencia nos acusa de cuando hacemos lo malo. Entonces, cuando Dios dice que Él es santo, Dios dice que Él es santo, nos está mostrando un rasgo de su carácter. Y el pueblo de Israel conocía ese rasgo de su carácter. Josué, que trataba con Dios, que tenía comunión con Dios, conocía que necesitaba a un pueblo santo, a un pueblo apartado del pecado, para que el mover de Dios se pudiese manifestar en medio de ellos. Hermanos, no sé cuántos aquí estamos esperando algo de Dios. Yo estoy esperando de Dios algo muy grande, muy grande. Yo estoy esperando de Dios algo supremamente grande y poderoso. Tenemos frente a nosotros una nación entregada a la perversidad, al narcotráfico, a la criminalidad, a la maldad, a la mentira, a la droga. Tenemos una nación en un punto bien difícil y bien neurálgico. Yo estoy esperando de Dios algo muy grande. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué estoy esperando de Dios algo muy grande? Porque Satanás también está tramando para esta nación algo muy grande y muy oscuro. Y nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros conocemos a uno que es más grande. Nosotros conocemos a uno que nos ha dado testimonio de que abre mares y seca ríos. Y nosotros somos el pueblo que cree a esta palabra que por años y siglos han intentado silenciar. Este libro que ha quedado como memorial de la grandeza de Dios, para que en tiempos tan oscuros, tan terribles, tan decadentes como este, nos volvamos a la luz, nos volvamos a la verdad, nos volvamos a ese Dios que nos está llamando, a todos los que estamos aquí, nos está llamando a dejar el pecado, a dejar la iniquidad, a dejar la mentira, a dejar el engaño, a dejar el adulterio, a dejar la laxivia, para vivir la vida que Él nos da. Esa es la tierra prometida. Hay una vida mejor que la que vivimos sin Dios. Hay una vida mejor que la que estás viviendo. Una vida de egoísmo, de mentira, de resentimiento, de rencor, de cosas ocultas. Hay una vida mejor, hay una vida de luz, de verdad, de libertad. Me alegraba cuando cantábamos, me ha hecho libre, me dio libertad. ¿Cuántos aquí pueden decir que Cristo los ha libertado? Libertado de una vida vana, de una vana manera de vivir. Libertados de la mentira, del engaño, de la lujuria, del egoísmo. Pero eso está, esa vida que Dios ofrece, esa vida que Dios espera que tú tengas, que tú disfrutes, está del otro lado del Jordán. Hay que pasar el Jordán para entrar en la tierra prometida. Y el pueblo se estacionó ahí frente al río Jordán.
porque tenían la promesa de que pasarían el Jordán, porque tenían la promesa de la tierra prometida al otro lado del Jordán. Y lo primero que hace el pueblo es santificarse, hermano. Eso es lo primero que hay que hacer para entrar en la tierra prometida. Confesar tus pecados. Y no ante un hombre, ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios. Confesar que mientes. Confesar que difamas personas. Confesar tus malos pensamientos. Confesar las cosas que no son tuyas y que te has quedado con ellas. Toda tu maldad. Lo que tu conciencia, iluminada por el Espíritu Santo de Dios, te muestre, eso lo debes confesar y decirle al Señor: Señor, perdóname, Señor, me arrepiento. Es lo mínimo que podemos hacer, porque nosotros no podemos pasar el Jordán, pero sí podemos obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Santiago capítulo 4 habla un poco acerca de este asunto, de que de repente a veces pedimos esperando cosas grandes de Dios, pero no sabemos cómo pedir. Y dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Luego dice: oh almas adúlteras. Puedes seguir con el siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si tú quieres algo de Dios, si tú quieres un milagro de Dios, tienes que dejar de amar el mundo para que el amor del Padre, para que el amor de Dios esté en tu corazón, para que puedas ver su gloria. El requisito mínimo es: deja el pecado, deja la maldad, deja la mentira y vuélvete a Dios. Eso es todo. Él te responderá, Él hará. Ahora, ¿qué era la segunda cosa que tenían que hacer? Ellos tenían que estar atentos al arca del pacto. Mire lo que dice el versículo 3. Dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Hermano, la palabra arca del pacto es la palabra que más se repite en casi todo el libro de Josué. Pero en este capítulo en particular, en el capítulo 3, el arca del pacto se repite 10 veces. De tal manera que lo central de este capítulo no es el Jordán, sino el arca del pacto. ¿Y qué era el arca del pacto? Bueno, el arca del pacto era un cofre de madera que medía aproximadamente en metros, medía 1.11 centímetros, 1 metro con 11 centímetros de largo, y de ancho medía 65 centímetros aproximadamente, haciendo como un traslado de codos a metros. Aproximadamente esa era la medida. Era una caja de madera de acacia y estaba toda recubierta de oro. Adentro del arca del pacto habían 3 cosas. Número 1, las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Número 2, un recipiente con un poco de maná, que fue el alimento que ellos
comieron durante toda su peregrinación en el desierto, el alimento que los sostuvo con vida en el desierto. Y la tercera cosa que había dentro del arca del pacto era la vara de Aarón que reverdeció. Aarón, que era el sumo sacerdote, escogido por Dios, elegido por Dios, tenía una vara de madera, pues de madera vieja. Imagínese usted un palo de escoba, ¿cierto? ¿Quién hace que florezca un palo de escoba? Nadie. Eso es imposible. Pero esa vara de Aarón un día reverdeció. ¿Cuándo? Un día en que los príncipes de Israel, los otros hebreos, se rebelaron contra las personas que Dios había escogido. Dios escogió a Moisés para ser el legislador, el guía, el que llevara el liderazgo adelante de su pueblo, y escogió al hermano de Moisés, a Aarón, como el sumo sacerdote. Pero ¿qué sucedió? Que esa generación, como ya lo he dicho antes, era una generación rebelde que le gustaba murmurar, y a la gente rebelde le gusta murmurar sobre todo de la autoridad, porque cuando murmuramos de la autoridad, pues todo el edificio se viene abajo, porque la autoridad es la cabeza. Entonces a ellos les gustaba murmurar, cuestionar y decir que por qué tenía que ser Aarón el sumo sacerdote, que por qué no podían ser otros, que habían otras personas buenas, inteligentes y nobles, como para que siempre tuviese que estar los mismos líderes en el mismo lugar. Y a Dios le enojaba muchísimo esa rebelión, porque es una rebelión que le dice a Dios: tú no sabes escoger a las personas, tú no sabes elegir a las personas, tú debes elegir otras personas. Es una manera de rebelarse contra Dios, pero aparentemente es una rebelión contra los seres humanos. Entonces Dios se enojó y le dijo a Moisés: vamos a hacer una cosa, tomen todos la vara de todos los príncipes, de todos los jefes de las tribus, tomen todas esas varas y las meten en un lugar, la vara que florezca, un palo viejo, imagínense un palo de escoba, la vara que florezca, ese es el hombre a quien Dios ha escogido. Hicieron eso y ya sabemos la historia. La vara de Aarón floreció, reverdeció y echó frutas. Hasta donde recuerdo más o menos era una vara de almendro, así que hasta almendros dio esa vara. Esas tres cosas estaban dentro del arca del pacto. El arca del pacto tenía una tapa, pero la tapa no era de madera, la tapa era de oro puro macizo, y sobre esa tapa habían labrado dos ángeles con sus alas abiertas, y esas alas como que se juntaban cerrando o tapando, por así decirlo, lo que supuestamente había en esa caja. Y esa tapa de oro puro se llamaba el propiciatorio. ¿Por qué se llamaba el propiciatorio? Porque en ese lugar se manifestaba la presencia de Dios, y en ese lugar se rociaba la sangre del sacrificio, que tenía como función la expiación de los pecados del pueblo, para que Dios, habiendo perdonado los pecados del pueblo por esa sangre, se manifestara ¿en dónde? En ese propiciatorio. Y Dios le dijo a Moisés que allí le hablaría. O sea que el arca del pacto era el lugar de la presencia de Dios, era el lugar donde Dios se comunicaba con el pueblo, donde Dios traía revelación, donde Dios decía que era lo que Él quería que el pueblo hiciera. Y adentro hay tres cosas que hablan del carácter de Dios, de lo que tiene que ver con la presencia de Dios. Y la primera cosa, ya lo dijimos, son las tablas de la ley, que hablan de la santidad de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. La segunda cosa que habla de la presencia de Dios es el maná. El maná fue el sustento, fue la provisión, lo que mantuvo con vida a los israelitas en medio del desierto. Pero cuando nosotros vamos al libro de Juan y el Señor Jesucristo nos habla del maná que cayó del cielo, vamos a encontrar que el maná era una representación simbólica en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo. Porque allí, cuando el Señor Jesucristo
Cristo está hablando del maná, Él dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que vino del cielo, yo soy el pan de vida. El que come de este pan no tendrá hambre jamás. Yo soy el pan que vine a dar vida. Ese maná representa la vida que Dios ofrece, la vida de Dios a través de Cristo Jesús. Y la tercera cosa, que ya se las expliqué, que era la vara de Aarón que reverdeció, representaba la elección soberana de Dios. Dios eligió a Aarón, lo eligió y lo validó, le dio la autoridad sacerdotal para que ejerciera el sacerdocio. Y eso significa que no es con mi fuerza, que no es el que quiere, que no es el que le da la gana, es el que Dios llama, es el que Dios escoge. Eso habla de la soberanía de Dios, habla de la autoridad que Dios entrega al que escoge, al que llama. Esas tres cosas tienen que ver con la presencia de Dios y son supremamente importantes que nosotros entendamos estos. El arca del pacto era una guía para andar. La instrucción decía: cuando vean el arca del pacto, vayan detrás de esa arca. ¿Qué simbolizaba? Repito, ¿qué simbolizaba? Dios no está en ningún arca. Dios es demasiado grande. La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ni siquiera este edificio, ni todos los templos suntuosos que se hagan puedan esconder jamás la presencia de un Dios que hizo todo lo que existe y que sustenta todas las cosas. La presencia de Dios no puede ser enmarcada en ningún lugar. Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso, Dios es infinito. Y su presencia llena no solo la tierra, sino los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Él está en todas partes. ¿A dónde me iré? El salmista decía: si bajo hasta el Seol, allá estás tú. No hay lugar donde nos podamos esconder de su presencia. Pero el arca del pacto simbolizaba que la presencia de Dios estaba con ellos. Así que una cosa es que la presencia de Dios esté en todas partes y otra cosa es que la presencia de Dios vaya conmigo. Otra cosa es que la presencia de Dios esté a mi favor. Otra cosa es que la presencia de Dios sea quien me guía. Que la presencia de Dios sea quien me abra el camino. Que la presencia de Dios sea el que me dé la victoria. Son dos cosas diferentes. Dios está aquí. Pero otra cosa es que esté contigo. Asegúrate de que la presencia de Dios esté contigo. Asegúrate de que estás caminando detrás de la presencia de Dios. Asegúrate que a donde tú vas, va Dios delante de ti. Que la presencia de Dios vaya delante de ti. Eso es lo que asegura la victoria. Eso es lo que asegura la respuesta de tus oraciones. Eso es lo que asegura que los obstáculos que hay delante de ti, el río Jordán o el mar rojo o tus enemigos o lo que sea que hay imponiéndose para que avances en el propósito que Dios te ha dado, será removido si la presencia de Dios está contigo. Si la presencia de Dios está contigo. Era un símbolo, era una representación, era algo en lo que Dios de manera pedagógica para que entendieran. El arca iba adelante y Dios le decía a Josué: diles que ellos marchen detrás, que ellos marchen detrás de su presencia, detrás de su presencia. Era la guía para andar, pero también era el poder para derribar los obstáculos que nos impiden alcanzar lo que Dios ha prometido. Pero ¿de qué manera voy yo también detrás de esa presencia? Y aquí viene otra parte que tiene que ver con reconocer esa presencia, pero también honrar y reverenciar esa presencia. ¿Sabe que tenemos un problema grave con el asunto de la presencia de Dios como iglesia? Porque se nos ha hecho creer que la presencia de Dios está en el grito, en el humo,
en las luces, en el show, en el espectáculo, en el éxtasis, en fingir la voz, en producir efectos para que sientas la presencia de Dios. Y muchas veces no se siente, pero yo creo y estoy segura que todos los que estamos aquí anhelamos con todas nuestras fuerzas sentir la presencia. No solamente saber que ahí está Dios. Sabemos que Dios está en medio de nosotros porque Él lo ha prometido. Sabemos que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo porque Él lo ha prometido. Pero como seres de carne y hueso, tú y yo necesitamos sentir su presencia. Estar conscientes de su presencia. Sentir su presencia. Pero no todo el mundo puede sentirla. ¿Sabe por qué? Porque se nos ha olvidado reverenciar esa presencia. Se nos ha olvidado el respeto. Mire lo que dice acá, que dice que no se acerquen. ¿Dónde está el versículo? Se me pasó el 3. Ok, sí. Dice el versículo 3, el 4, sí. Pero entre vosotros y ella, versículo 4 del capítulo 3, nos quedamos ahí en el 3 de Josué. Dice, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaré a ellas. Y como yo no sé cuánto tiene un codo, resulta que la conversión me da 900 metros. Había que seguir el arca del pacto, pero a una distancia considerable de respeto. ¿Por qué? Porque el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Y cuando usted hace un estudio del arca del pacto a través del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que muchos hombres que de manera irresponsable e irreverente fueron a mirar qué había dentro del arca del pacto, murieron. Porque la Biblia dice que Dios es santo y ningún pecador lo puede ver y seguir vivo. Y muchos hombres murieron por la curiosidad de ir a ver lo que había o lo que era. Y murieron precisamente por la santidad de Dios. Murieron precisamente por la irreverencia. Y una de las cosas por las cuales nosotros no sentimos la presencia de Dios es por la falta de reverencia que hay cuando lo buscamos. La falta de respeto y la falta de reverencia al buscar a Dios. Y no hay un mecanismo o una posición, hermano. Pero nosotros, repito, nosotros no somos solamente espíritu. Y la Biblia dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, deben adorar al Dios viviente, espíritu, alma y cuerpo. De tal manera que yo no puedo pretender conseguir de Dios que haga prodigios, que haga milagros, si yo nunca lo he reverenciado de rodillas, en humillación, en entrega, postrándome ante su presencia, respetando y honrando su presencia, respetando y honrando sus reuniones, sus servicios, sus convocaciones, porque el que nos convoca es Dios y al que hacemos esperar es a Dios. Al que despreciamos cada domingo cuando se prepara el banquete de su palabra es a Dios, no a mí. Yo nada soy. Yo nada soy, pero el Dios que habita en medio de nosotros y el Dios que escribió este libro y el Dios que anoche me dio esta palabra es digno de suprema adoración, de suprema exaltación, de toda la gloria, de toda la honra y de todo el honor. Es digno de que se le dé lo mejor de nuestra vida. Y repito, todo atraso, todo desprecio, toda ausencia y toda excusa son para Él, no para mí. Y muestran claramente, evidencian claramente que no hay un conocimiento de la presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Esta iglesia necesita y le urge la presencia de Dios. Tu vida, tus miserias, tus carencias, tus enfermedades, tus ataduras requieren de la presencia de Dios.
Ese es el problema de la piedra angular. Que esta no es una reunión para entretener, es una reunión donde nos convoca Dios. Es una reunión donde la mayoría venimos con la expectativa de que Él muestre su gloria, de que Él haga prodigios. No existe una expectativa en este lugar de entretener a alguien, de acariciarle el ego a nadie. No existe. Sabemos en quién hemos creído. Hemos creído en un Dios que es, escuche bien, temible. Nuestro Dios es temible. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es omnipotente. Y tiene que ser adorado conforme a lo que Él es. No puede ser adorado como que el man está vivo, como que la recocha, como que ahí nos vemos. No, no puede. Porque ese Dios no existe sino en la imaginación de los impíos. Cuando yo vengo aquí, vengo a buscarlo. Vengo a buscar su poder y su gloria. El mismo Dios de Josué es el Dios que adoramos. El Dios que abrió el Mar Rojo, el Dios que secó el Jordán. El Dios que liberta a los cautivos. Al Dios al que les estamos pidiendo, clamando y suplicando por un milagro. Y no puede ser tratado con irreverencia. No puede ser tratado con irrespeto. No se puede hacer esperar a Dios. Que tú esperes a Dios, sí, pero que Él te espere a ti, no. No. Es un asunto de su gloria, de su honra, de su honor, de su presencia, hermano. Presencia que tiene que ser honrada. Presencia que tiene que ser reverenciada. Dios está en medio de nosotros y merece toda adoración. Adoración es que tú le entregues lo mejor de tu vida, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu ser y de todo lo que tú tienes, porque Él es el dueño de todo, de absolutamente todo. Respeto y reverencia. ¿Sabes que el arca del pacto y todo el tabernáculo y todo lo que Dios mandó hacer a Moisés son unas réplicas terrenales de unas realidades celestiales? ¿Sabías eso? Cuando Dios llamó a Moisés al monte Sinaí y Moisés estuvo allí todo el tiempo recibiendo el modelo, el diseño, las instrucciones, las directrices, el personal que iba a ejecutar el proyecto, el material, todo, un diseño claro. Dios le dice a Moisés, cuídate de hacer todas las cosas tal cual como el modelo que te estoy mostrando. No le cambies absolutamente nada. Y Dios había escogido hasta las personas que iban a diseñar todo, porque había inspirado a esas personas para que pudieran hacerlo tal cual como ese modelo. Pero la Biblia dice que allá arriba hay un tabernáculo donde está la verdadera arca del pacto, la verdadera presencia de Dios, el verdadero lugar de su presencia. Y sabes que va a llegar un día en el Apocalipsis que ese cielo se va a abrir y esa arca del pacto se va a mostrar y va a ser un juicio, espanto, terror y horror para toda la tierra. Ven conmigo a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Miren eso. El templo de Dios ya no es el tabernáculo, no es nada acá en la tierra, es el verdadero templo de Dios, del cual tabernáculo, templo, arca y todo son solamente una maqueta, o sea, algo que Dios inspiró para que tengamos una idea de cómo es su templo allá arriba. Y dice el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Y hubo qué cosas? Relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hermano, porque solamente su presencia consumirá toda la maldad y toda la iniquidad que haya en esta tierra.
El profeta Isaías tiene una oración, ya terminando es su libro de profecía, terminando su ministerio profético. Él termina diciendo: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia temblara todas las naciones, y se consumieran todos los pueblos como fuego arrasador. A veces cuando vemos tanta maldad, como la maldad que estamos viendo ahora, hermano, una maldad que crece. El mundo no tiene esperanza. Hermano, en este momento el mundo está con tanta tiniebla, con tanta oscuridad, que se está legalizando el suicidio. Ahora el suicidio es legal. Todo el que se quiera matar, que presente su solicitud, porque en esta tierra no hay respuesta. El problema es que el que se suicida ignora que existe la eternidad y que en esta tierra estamos de paso, que la muerte no es el final, que hay un destino eterno, porque el alma, el espíritu que Dios nos dio, procede de su boca, y este cuerpo se enferma, se envejece y se muere, pero tu alma tiene que ir a un lugar por la eternidad. Y la que siente es el alma, porque un cuerpo muerto no siente. ¿Dónde se siente el dolor? El dolor se siente en el alma. ¿Dónde se experimenta el sufrimiento? En el alma, hermano. El suicidio no termina con las cosas. El suicidio es violación del mandamiento de Dios que dice: no matarás. Y no podemos juzgar a nadie, porque el único juez es Dios. Pero ¿en qué situación hemos caído, hermano? Que un grupo de hombres viola a una mujer, le daña su vida, le destruye su vida, luego ella intenta matarse, luego queda mal porque no logró matarse y luego pide el suicidio. ¿Sabe lo que dice la Biblia de esas cosas? Porque es que la Biblia tiene luz, justicia y verdad. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? ¿Sabes qué hubiese pasado con esa jovencita si estuviese viviendo a la luz de la palabra de Dios en una sociedad regida por esta palabra? ¿Sabes qué hubiese pasado con esa chica? Hubieran traído todos los varones de la ciudad, hubiesen traído a todos los hombres que la violaron y los hubiesen matado delante de todo el mundo, y así ella hubiese sido vindicada. Eso está aquí en la Biblia. Y ella hubiese sido sanada. Pero es que no se sabe quiénes son los peores, si el grupo que la violó o la sociedad depravada que solamente busca cuestionar si lo que está haciendo ella es bueno o malo. ¿Dónde están los violadores? ¿Por qué no los buscaron? ¿Dónde están esos violadores? Había una chica que se quería matar por culpa de un grupo de hombres que la violó. ¿Qué tenía que hacer la sociedad? Buscar a los culpables. No buscar una ley o un argumento o un decreto para salir de ella y luego vender sus órganos. Escrito está en la palabra de Dios: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, un mundo que está descrito aquí, un mundo de tinieblas, un mundo de oscuridad, pero Dios en Cristo Jesús nos ofrece una vida diferente, nos ofrece que pasemos este Jordán y vayamos al otro lado, donde hay luz, donde hay justicia, donde hay verdad, donde existe Dios, donde Dios da al corazón paz. Porque en este mundo no hay paz, ni hay justicia, ni hay verdad. La tercera cosa que vamos a contemplar de las instrucciones
además de mirar el arca, también tenían que estar atentos a los sacerdotes, porque los sacerdotes fueron la tribu que Dios escogió, la tribu de Leví, los que Dios escogió para que llevaran el arca. Ellos debían llegar a la orilla del Jordán. O sea, ¿cómo funcionarían las cosas? Dios dio el diseño completo. Dios dio el diseño completo. Los sacerdotes tenían que traer el arca. Y Dios decía, en el mismo instante en que los pies del sacerdote, de los sacerdotes que cargan con el arca del pacto, tocaran la orilla del Jordán, en ese mismo instante Dios dijo, el Jordán se abrirá. Y así tal cual pasó. Lo puede leer en el capítulo 3, capítulo 4 del libro de Josué. Los sacerdotes, cargando el arca, tocaron la orilla del Jordán y el Jordán se abrió. Ellos pasaron hasta el centro del Jordán, se colocaron de pie firmes con el arca en medio del Jordán. Se pararon allí mientras todas las tribus de Israel pasaron. No sé si puedes visualizar un poco el acontecimiento. Ellos llegan con el arca, tocan la orilla, el río se abre un camino amplio, seco. Ellos avanzan hasta la mitad del lecho del río, se paran ahí bien firmes y comienzan a marchar por tribus. Todos los israelitas se quedan allí, hermanos, hasta que todos han pasado. Eso se llama sacerdocio. Hermanos, la palabra de Dios predica sola, ¿cierto? La palabra de Dios predica más claro que yo. O sea, las imágenes que están aquí son tan claras, tan resplandecientes, tan llenas de luz. Nos hablan del sacerdocio, hermanos. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios nos ha hecho sacerdotes? La labor sacerdotal de la iglesia, la labor intercesora de la iglesia, la más grande que Dios nos ha dado, hermano. Lo más grande que Dios le ha dado a la iglesia es la capacidad de entrar en su presencia, no porque sea buena, sino por la sangre que Jesucristo derramó en el Calvario. La sangre preciosa y el sacrificio de la cruz que nos abrió un camino a su presencia. La Biblia dice que podemos entrar confiadamente por el camino vivo y nuevo que nos abrió Jesucristo a través de su carne. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, cuando una lanza atraviesa su costado y brotan ríos de sangre y de agua de su costado, en ese momento se rasga el velo del templo, el velo que mantenía oculto el lugar de su presencia. Se rasga de arriba abajo, mostrando que el camino a su presencia está abierto por causa del sacrificio del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo compró con su sangre el que tú y yo como iglesia podamos entrar. Pero ¿sabes a qué? No a jugar, no a brincar, no a lloriquear, no a pedir por nuestros propios deleites, sino para interceder, intercesión, para que todos sean salvos, para que los hombres y las mujeres que han de ser salvos pasen también el Jordán. No es cristiano el que señala, el que acusa y el que condena. No es cristiano.
Repito, no es cristiano el que señala, el que acusa, el que condena. Es cristiano el que dobla rodilla, el que intercede, el que clama, el que aboga por la salvación de los que están perdidos. Eso es un sacerdote. El sacerdote conecta al hombre con Dios. El sacerdote lleva los problemas, los obstáculos a la presencia de Dios, para que la presencia de Dios los derrita, los desaparezca. Eso es lo que hace un sacerdote. La función intercesora abre los cielos. La función intercesora obra milagros sobrenaturales. Iglesia, ejerce el sacerdocio. Lo más grave que podemos hacer es no ejercer el sacerdocio. Lo más grave que podemos hacer es descuidar la intercesión. Intercesión. El poder de la iglesia está en sus rodillas, en su vida de oración. Ora para que Dios abra el Jordán. Ora para que Dios remueva los obstáculos. Ora para que Dios quite lo que está impidiendo que alcances su bendición. Ora para que Dios quite de tu vida lo que impide que crezcas espiritualmente, que entres en la tierra prometida. Ora para que tu alma se convierta a Dios. Ora como oró David cuando se dio cuenta que era adúltero y asesino. Y decía, contra ti, oh Dios, he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Límpiame, lávame más y más de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ora para que puedas pasar el Jordán. Y lo último que tenían que hacer los sacerdotes, o lo último que hicieron, es que ellos permanecieron firmes. Dice el versículo 17, capítulo 3, versículo 17, dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco.